Economista, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy contento de poder estar acá, contento con las buenas noticias también, Ujú. de que ha prevalecido finalmente la democracia y nos vamos a ver en las urnas y no depender de una decisión de unos cuantos burócratas o unos cuantos A políticos. la 1:05 de la mañana resolvió, entiendo, el Consejo Nacional Electoral que ustedes pues, procedan a reemplazar la candidatura de Rafael Correa y que usted presente su cédula. ¿Qué pasó con la cédula? Cuéntenos. Cuéntenos esos detalles, porque a la gente le encantan los detalles, quiere saber cómo fue eso. Bueno, ya pasada la medianoche estuvimos ahí frente al Consejo Nacional Electoral junto con la ciudadanía movilizada, organizada, participando con alegría, con mucho entusiasmo, lanzando consignas y llamando a la democracia alrededor de nuestra candidatura, escuchando en vivo la sesión del Consejo Nacional Electoral y bueno, escuchamos el contenido del informe en donde hace mención a algún problema con mi cédula. Sinceramente, hasta ahora, como no hemos recibido la notificación, no sé de qué se trata, pero el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, les comento, uno ingresa el número de cédula y pone enter y el sistema es el que despliega todos los datos de uno, porque el Consejo Nacional Electoral, como es obvio, tiene interconectadas sus bases con las del registro civil. Así que uno pone el número ahí para registrar y ellos mismos cargan todos los datos que me identifiquen. Y Así que no hay economista, ningún tipo. hay una norma que prohíbe incluso exigir en el sector público la cédula porque, como usted lo dice, ellos están incorporados y vía internet y deben de acceder al registro civil y ver el número de cédula. Hay una norma, no sé en dónde está, pero hay una norma. Acceden, sí, es la ley para la optimización de los trámites en el sector público expedida el año pasado, que está vigente, la conocemos bien porque aportamos en el trabajo de ella, la propuso nuestro colega, compañero Pavel Muñoz, por cierto, pero insisto, ¿no? En el sistema informático uno digita los números de la cédula y es el propio CNE el que presenta la información del candidato, pero bueno, Andrés, no nos vamos a hacer Andrés, líos, si nos piden el papel, enviaremos el papel, no hay Andrés, problema. ahora le piden físicamente que presente la cédula, el CNE, a usted. Sí, están diciendo que, que hay que presentar una copia de la cédula, básicamente. Eh, Parece que algún problema hubo. No creo que sea realmente de relevancia, lo subsanaremos inmediatamente, apenas recibamos la notificación, tenemos a la persona ya lista ahí afuera para que apenas nos notifiquen nosotros devolver la notificación con la cédula y de esa manera subsanar la preocupación, igual que con la carpeta y el expediente completo de Carlos Rabascal, quien entrará a suplir el nombre de Rafael Correa en el binomio presidencial. ¿Lo van a hacer hoy día o lo van a hacer mañana la inscripción de su binomio, de su compañero Lo de vamos, fórmula? lo vamos a hacer hoy mismo, lo vamos a hacer el día de hoy. Apenas recibamos la notificación, recuerden que esto, lo de ayer, pues si bien fue público y notorio, tenemos que esperar que nos llegue una comunicación formal y apenas tengamos eso, como es obvio, teníamos listo ya el reemplazo para poder avanzar lo más rápidamente posible. A ver, Andrés, ¿cuál es? A ver, la renuncia del director jurídico. Y en un comunicado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral acoge el artículo 9 del Código de la Democracia que dice que en caso de duda en la aplicación de esta ley se interpretará en el sentido que más favorezca el cumplimiento de los derechos de participación, a respetar la voluntad popular y la validez de las votaciones. El derecho de participación no puede ser diezmado por formalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de 5 votos, Pita en contra, lo digo desde el principio, Verde Soto también. Verde Soto se abstuvo Ujú. y hubieron 3 votos a favor. ¿Cómo así Verde Soto se abstuvo, economista? ¿Qué conoce usted? Mira, escuchamos la larga exposición de Verde Soto. El consejero Verde Soto no se había pronunciado públicamente sobre este tema antes. Dio una larga exposición haciendo énfasis en la importancia de las solemnidades, como él le llamó, a a la aceptación personalísima ante el delegado del CNE de la aceptación de la candidatura de Rafael Correa. Hasta ahí uno podría decir, bueno, quizás es un argumento entendible, pero luego
se apalanca en que, y como él no aceptó, entonces Arauz tampoco, y como entonces si Arauz tampoco aceptó, entonces se entiende que nunca ninguno de los dos presentó la candidatura, y como nunca se presentó, entonces tampoco hay cómo reemplazarla, y ya, bueno, pues viene una derivación de argumentos que van más allá de lo que establece la ley y la Constitución y los reglamentos. Y lamentablemente Verde Soto omite mencionar una norma expresa que es el artículo 13, literal G del reglamento de inscripciones, que contempla como un tema subsanable el hecho de que no conste la firma física de aceptación. Nosotros además teníamos la firma electrónica que estaba vigente en el Ecuador a la fecha de la emisión de la aceptación, así que nos sostenemos en que sí hubo la aceptación, pero bueno, ahorita ese no es el punto. En todo caso, Verde Soto, al final de su alocución, antes de consignar su voto, él propone otro mecanismo de subsanación y dice, démosles 48 horas para que reemplacen al candidato sin que esté por medio el rechazo a Rafael Correa, sino que voluntariamente, por decirlo de alguna manera, Centro Democrático reemplace el nombre de su candidato. Creo que el espíritu de Verde Soto era de apoyar la participación política, pero en los hechos no lo permite, ¿no? En todo caso, estamos contentos con el pronunciamiento de tres consejeros. ¿Qué conoce usted? Porque se habló de que ese informe que te presentaba el director de asesoría jurídica lo habían hecho en el Ministerio de Gobierno. Mira, la persona que estaba a cargo de la dirección de asesoría jurídica en el CNE, el señor Zurita, en efecto era un exfuncionario del Ministerio de Gobierno, tenía altas responsabilidades ahí, pero él renuncia hace poquísimas horas, digamos, antes de que este informe se presente. El nuevo informe, según se leyó ayer para todo el Ecuador y el mundo, ya no fue firmado por el señor Zurita, sino por otra persona a cargo del área jurídica. Entonces, ese es lo que conocemos. Yo, sinceramente, no conozco, ni me interesa, sinceramente, conocer las triquiñuelas y los amarres que pudieran haber habido en términos de las presiones, porque ahorita estamos ya enfocados en comunicar con alegría y esperanza que esta decisión de participación democrática nos abre una posibilidad a los ecuatorianos de un recambio importantísimo en el destino del país. ¿Usted cómo va a hacer la campaña en esta pandemia? En medio de esta pandemia, ¿cómo va a hacer la campaña? ¿Y cuándo viene usted a recorrer a Manabí? Porque lo queremos tener aquí en los estudios de la única radio política de este país. Nosotros consideramos que la política es un arte y una ciencia. Que hay muy malos y perversos políticos, es verdad. Sarta de pillos que utilizan la política, pero la política es un arte y es una ciencia. Y lo quisiéramos tener aquí en Radio Capital. ¿Cuándo viene usted por Manabí, aquí a Puerto Viejo? Mira, seguramente estaremos ahí muy pronto, en no más de 2 semanas estaremos nuevamente allá en Manabí. Recuerde que ya estuvimos, nuestra visita inicial fue justamente en Manabí, en Puerto Viejo. Estamos hablando con un ecuatoriano también adoptado por Manabí, mi familia es manabita y me siento muy en casa allá, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar muy pronto por allá, visitando y recorriendo la provincia, los distintos cantones también, porque tenemos un gran trabajo que hacer. Vamos a desplegarnos a lo largo y ancho del territorio nacional a partir de esta decisión. Estamos contentos con nuestra participación democrática. Es una gran señal. Es una gran señal de que el país va a poder contar con una opción que realmente representa un cambio, un renacer de la esperanza y va a poder devolver la dignidad a las familias ecuatorianas. Y eso lo vamos a hacer con el pueblo, junto con el pueblo, en los recorridos que empezamos desde ya. Andrés, usted es un experto, es un profesional de hecho en economía. Y sería bueno un adelanto respecto de su propuesta en ese sentido, en ese plano, en ese orden, el económico para el país, para la reactivación de todo el Ecuador, que es lo que requiere urgentemente todos los que habitamos en esta patria, una verdadera, real, rigurosa y efectiva reactivación económica. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido, Andrés? Mira, en estas circunstancias de una grave crisis económica,
Lo que no se debe hacer es continuar con despidos, recortes, privatizaciones al apuro, etcétera. Lo que tenemos que hacer y lo que sabemos cómo hacer es una política expansiva, contracíclica, que permita lograr crecimiento económico con oportunidades de trabajo y empleo. Eso significa que el Estado tiene que poner dinero en la economía y que ese dinero le llegue a los bolsillos de las familias ecuatorianas. ¿Para qué? Aumenten su capacidad de consumo, para que puedan ir a la tienda al mercado, para que puedan reactivar las órdenes también de los transportistas, de los mayoristas, y de esa manera se empieza a dinamizar toda la economía. Los principios de esto se llaman reactivación de la demanda agregada. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer como primera prioridad cuando entremos al gobierno el 24 de mayo. Ahora, tenemos unos retos más allá de lo inmediato. Tenemos unos retos de recuperar nuestro camino hacia el desarrollo, hacia el buen vivir. Y eso implica inversión amplia en todas las provincias del país, en construcción de obra pública, en fomento a la inversión privada, en que el crédito productivo sea en condiciones accesibles. En esta pandemia las tasas de interés van a bajar en nuestro gobierno y va a permitir un despliegue a través de un banco central proactivo en la economía que facilite el crédito para la producción, para la reactivación económica, para los pequeños negocios que puedan tener crédito sin mucho trámite, sin tanto papel, mediante mecanismos tecnológicos que permitan acceder a crédito preaprobado, y de esa manera vamos a fomentar la actividad productiva, la generación de empleo y la suficiencia de ingresos. Obviamente también vamos a pagar lo que llamamos la deuda social. No puede ser posible pues que este gobierno tenga atrasos hasta con los docentes, que además de recortarles el sueldo se demoran en pagarles más de un mes. No puede ser posible que haya atrasos con pequeños proveedores y que luego esos proveedores no puedan pagar los sueldos a sus trabajadores o que no transfieran a los gobiernos locales que tanta ayuda han dado en esta pandemia. Necesitamos pagar esa deuda social, igualarnos con las universidades, con los becarios, y eso también va a impulsar la actividad económica porque meterá circulante en la economía. Una última pregunta, Andrés, porque sabemos que usted hoy día va a estar muy apetecido para las entrevistas en todos los medios de comunicación del país. Y primero agradecerle por habernos dado esta preferencia, no a Radio Capital, sino a la provincia de Manabí con su entrevista. Pero ¿de dónde va a sacar los billetes? Usted se posesiona el 24 de mayo, Lenín Moreno tendrá que irse del país y un poco de gente también por volquetar tendrán que irse del país, algunos, porque le han causado mucho daño al país. Hoy día la gente se muere de hambre, la gente no la cuidan, no hay ni siquiera medicina en los hospitales. Es terrible lo que está pasando en el país. Pero ¿de dónde va a sacar Andrés Araújo, siendo presidente de la República, los billetes para poder entrar en una gran obra nacional, o sea, que genere fuentes de trabajo para que la gente pueda ganar dinero y pueda comer? Lenin, actualmente, el Estado ecuatoriano tiene 3.500 millones de dólares depositados en un banco en Suiza. Ese dato no lo conoce mucha gente. Pero 3.500 millones están líquidos, disponibles para poder invertir en la economía, pero lo tienen depositado en Suiza. Nosotros vamos a usar esos recursos, no para atender alguna cuenta ahí que se vaya engordando o acumulando en Suiza, sino para atender a las familias ecuatorianas. Mientras atendemos inmediatamente a la situación crítica en la que pasan las familias, que incluso llega a inseguridad económica respecto a poder alimentar a sus hijos en el día a día, vamos a poner ese dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas. Y en el trayecto vamos a ir restableciendo el orden macroeconómico. Nosotros nos hemos formado toda una vida para poder resolver los problemas macroeconómicos, pero poniendo como prioridad a la familia ecuatoriana, a los hijos, a las mujeres, a las madres, a los padres de familia del Ecuador. Así que esa es nuestra prioridad, de ahí saldrán los recursos y obviamente una política más amplia, más sistemática de jamás perdonar impuestos a las empresas más ricas de este país o a las transnacionales petroleras, de jamás priorizar el pago de la deuda externa en una crisis tan grave como la de la pandemia, en donde urge que ese dinero
se invierta en el Ecuador y no mandarlo al exterior. Y vamos a establecer mecanismos, incentivos, controles y regulaciones. Uno, para que el dinero que está en el Ecuador no se fugue a guaridas fiscales donde operan piratas financieros, y para que lo que está afuera vuelva al Ecuador. Los bancos tienen 6.000 millones de dólares de nuestra plata en el exterior. Por lo menos una buena parte de ese dinero tiene que volver al país. Pero ¿cómo va a volver, Andrés? ¿Cómo lo traen? Porque se dice que hay 30.000 millones de dólares fuera del país de ciertos ecuatorianos. ¿Cómo hacer que ellos traigan ese dinero para acá? Así como le estoy diciendo, hay una parte que es los recursos del propio Estado, que los podemos disponer directamente. Hay otra parte que es depositada por la banca, que se puede regular a través del coeficiente de liquidez doméstica, que es una normativa que emite el Banco Central para que traigan esa plata. Ahorita está en el 60%, hay que subirle al 88%, ya tengo los estudios hechos. Y la parte del sector privado, de las familias pudientes, que prefieren mantener su plata fuera en vez de contribuir con su amor a la patria, invirtiendo también en su patria, pues lo primero que vamos a hacer es evitar que sigan saliendo con controles de cruces de datos con el sistema bancario, con los otros gobiernos de los otros países y el intercambio de información con tecnologías. Andrés, ¿qué va a pasar? Hoy día se quieren feriar la refinería a toda costa, que están negociando clandestinamente el Banco del Pacífico. ¿Cómo se puede parar esto? Mira, nosotros estamos por anunciar, y ahora con más certidumbre, con la calificación de nuestra candidatura, de comisiones de auditoría ciudadana, con veeduría social inmediata, para monitorear todo lo que están haciendo con la venta del Pacífico, de la empresa de telecomunicaciones, de la refinería, de las hidroeléctricas y de inclusive la administración de la seguridad social. Ya hemos visto lo terrible que es querer privatizar al apuro. Imagínense el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, entregó la administración de seguridad social de la policía a una empresa privada de Panamá y después se quejan de que hay la pérdida de las inversiones. ¿Cómo es eso posible? Eso pasa cuando se quiere privatizar la seguridad social. Por eso la inversión de la seguridad social y el aparato público en general tiene que estar a cargo del Estado, claro que con supervisión, claro que evitar la corrupción y manejo totalmente honesto, como lo hemos demostrado en el pasado con una hoja de vida limpia, intachable, al servicio de los ecuatorianos, y como lo vamos a hacer ahora nuevamente con todo el Estado y todo el país. Pero si llegan a querer hacer algún negociado de última hora en estos 8 meses que le queda al gobierno carente de legitimidad y que quiere vender los activos públicos a sus amigotes, nosotros vamos a revertir esas privatizaciones, que el pueblo ecuatoriano lo tenga claro y también quienes estén queriendo hacer esos negocios. Ahora sí, Andrés, la última pregunta para concluir ya este diálogo, y naturalmente vamos a tener este diálogo ya en persona, en vivo, más adelante, semanas más adelante. Una última inquietud. Hace pocas horas se ha acreditado un nuevo empréstito para el país con el Fondo Monetario Internacional. La deuda pública crece. La deuda con el Fondo Monetario Internacional evidentemente también tiene aumento. ¿Cuál va a ser la postura, o cuál debe ser la postura ecuatoriana cuando ustedes sean gobierno frente al Fondo Monetario Internacional y frente a esta deuda que agobia naturalmente la economía nuestra? Nosotros vamos a romper el círculo vicioso de endeudamiento y fuga de dólares del Ecuador. Yo ya me reuní la semana antepasada con el Fondo Monetario Internacional, por pedido de ellos, por cierto, cuando ellos veían que estábamos liderando todas las encuestas. Y les dije claramente 3 cosas muy concretas. La primera, ese dinero que le van a prestar al Ecuador tiene que mantenerse en el Ecuador. Si es que el FMI está prestando para que otra vez mandemos esa plata afuera, lo que van a salir es los dólares y nos quedamos con las deudas. ¿Que a quién le va a tocar a pagar? A nuestro gobierno. Entonces dijimos, si ese dinero entra, tiene que quedarse en el Ecuador, controlando lo que se llama el sector externo, para que el dinero circule dentro de la economía nacional, donde en la tienda de la esquina, en el supermercado, en el mercado doméstico de nuestra ciudad, y no que vaya al exterior. Primera cosa. Segunda cosa, les dijimos, hagan lo que tengan que hacer en términos de ajuste, pero ya no afecten a las familias. No más despidos, no más recortes.
no privatizaciones al apuro. Aquí estamos hablando no de una hoja Excel, estamos hablando de millones de hogares ecuatorianos que van a ser afectados si es que siguen con esa política de destrucción económica. Si para pagar la deuda un muerto no paga la deuda, pues se necesita que esté vivo, que esté bien alimentado y que pueda estar trabajando. Es decir, debe haber crecimiento económico si es que quieren que paguemos las deudas más adelante. Y tercero, que cualquiera de estas reformas que propone el FMI, que por cierto ya van a publicarse en estos días y van a exigir cosas terribles hasta el mes de diciembre, van a proponer la privatización del Banco Central del Ecuador. Les dijimos, ni se les ocurra. El Banco Central es el banco más importante que tiene el país, en donde están los depósitos de nuestro sector público, y es el que regula a los demás bancos de la economía nacional. Ese Banco Central tiene que permanecer en el Estado y, como ordena nuestra Constitución, tiene que estar bajo la función ejecutiva para poder ahí sí tener un instrumento de recuperación económica. Eso es lo que vamos a plantear al FMI, ya lo planteamos y lo volveremos a hacer desde el día en que seamos gobierno. Andrés, sabemos que usted hoy día tiene una agenda bien apretadita de entrevistas. Un saludo final a la provincia de Manabí. Y que lo esperamos por acá. Y lo esperamos por acá, aquí en Radio Capital, la radio política del Ecuador. Acá lo vamos a esperar. Ahí conversaremos más ampliamente de todos Exacto. estos temas que interesan al país. De su propuesta, de eso queremos deshuesarla toditití de esa propuesta. Su mensaje final a Manabí. Con todo gusto, será un placer poder estar ahí nuevamente en Manabí, conversar con la ciudadanía manabita, que además es un bastión del apoyo a las fuerzas progresistas. Ahora somos las listas 1 y vamos a tener muchísimos diálogos con los sectores productivos, culturales, de la economía popular, del ámbito de jóvenes, de las mujeres, de los distintos pueblos y nacionalidades, también montubios allá en Manabí, y vamos a poder conversar ampliamente sobre nuestro plan de gobierno. Estamos planteando un plan de gobierno construido también de forma descentralizada, de forma democrática y de forma digital, para que la participación pueda ser muy amplia. Un abrazo caluroso a la ciudadanía manabita y estemos con ánimo, porque ahora ha renacido la esperanza, estamos en la lid electoral y vamos a ser la opción de esperanza y de cambio para nuestro país. Muchísimas gracias al economista Andrés Arauz,